Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una pregunta engañosamente simple. ¿Por qué el agua moja las cosas? Sales de la ducha mojado, derramas agua en tu camisa, empapado. ¿Pero qué está pasando realmente? La humedad no es solo una sensación, es una interacción fascinante entre el agua y las superficies que toca. Imagina un mundo donde el agua no mojara las cosas, la ropa no se lavaría, las plantas no podrían absorber nutrientes, y la vida tal como la conocemos sería imposible. La humedad no es una propiedad solo del agua, sino una relación, un baile entre el agua y el mundo. Así que, quitemos las capas y descubramos la extraordinaria ciencia detrás de esta experiencia cotidiana. Al final, nunca volverás a ver una gota de agua de la misma manera. Para entender realmente la humedad y cómo interactúa con el mundo que nos rodea, necesitamos hablar de dos fuerzas fundamentales que rigen el comportamiento del agua a nivel molecular. Estas fuerzas son la clave para comprender por qué el agua se comporta de la manera en que lo hace, ya sea formando gotas, extendiéndose sobre una superficie o simplemente existiendo como la humedad que sentimos en el aire. Estas fuerzas son la adhesión y la cohesión. Son dos caras de la misma moneda y su interacción determina cómo el agua interactúa con otras sustancias y consigo misma. La cohesión es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de agua entre sí. Es la razón por la que el agua forma gotas en lugar de dispersarse en una fina niebla. Piénsalo como mejores amigos tomados de la mano, aferrándose unos a otros y resistiéndose a separarse. Esta fuerza cohesiva es increíblemente importante para muchas de las propiedades únicas del agua. Por otro lado, la adhesión es la fuerza que permite que el agua se pegue a otras superficies. Es lo que hace que el agua suba por un popote o se adhiera a una hoja. Imagínalo como el agua haciendo nuevos amigos y formando conexiones con todo lo que toca. Esta fuerza adhesiva es la que permite que el agua moje las cosas. Si la adhesión es más fuerte que la cohesión, es decir, si el agua prefiere unirse a otras superficies en lugar de a sí misma, el agua se extiende y moja la superficie, formando una fina película y maximizando el contacto. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre en el vidrio, donde el agua se extiende uniformemente. Pero si la cohesión gana esta batalla molecular, el agua prefiere mantenerse unida, formando gotas que se escurren y ruedan por la superficie. En este caso, el agua se resiste a mojar la superficie, manteniéndose lo más alejada posible. Un ejemplo extremo de esto es el mercurio, por ejemplo. Este metal líquido no moja la mayoría de las cosas con las que entra en contacto. Esto se debe a que su cohesión interna es mucho más fuerte que cualquier fuerza de adhesión que pueda formar con otras sustancias. Así que, en esencia, la humedad se reduce a una simple pregunta. ¿El agua prefiere unirse fuertemente a sí misma, formando grupos y gotas? ¿O prefiere extenderse y unirse a las superficies con las que entra en contacto? Cada gota de agua es en realidad una pequeña competencia a nivel molecular, una lucha constante entre la tendencia a mantenerse unida y la inclinación a extenderse y adherirse. ¿Y el resultado final de esta competencia? Pues esa familiar sensación de humedad que experimentamos en el ambiente. A continuación, vamos a profundizar un poco más y veamos qué es exactamente lo que hace que el agua sea tan excepcionalmente buena en este fascinante acto de equilibrio entre la adhesión y la cohesión. El secreto reside en la forma y polaridad de la molécula de agua. El agua es H2O, un oxígeno, dos hidrógenos, dispuestos en forma de Mickey Mouse doblado. Esta forma hace que el agua sea polar. Un lado es ligeramente negativo, el otro ligeramente positivo. Las moléculas de agua se atraen entre sí a través de enlaces de hidrógeno, una fuerte cohesión. Pero la polaridad del agua también le permite unirse a otras superficies cargadas, una fuerte adhesión. Por eso el agua puede pegarse a sí misma y a tantas cosas a nuestro alrededor. Esta doble naturaleza hace del agua un conector universal y un fantástico disolvente. Todo gracias a ese pequeño imán en forma de W. Nestor, ¿alguna vez has visto un insecto caminar con elegancia sobre la superficie de un estanque, como si desafiara la gravedad? Estas criaturas asombrosas, como los zapateros, son maestras de la tensión superficial. O quizás has llenado un vaso de agua hasta el borde, notando cómo se abulta un poquito por encima del filo, casi a punto de derramarse, pero de alguna manera manteniendo su forma.
Este fenómeno, que parece mágico, se debe a la tensión superficial, a menudo descrita como la piel invisible del agua. Es una fuerza que da forma a nuestro mundo de maneras sutiles pero profundas. La tensión superficial surge de la naturaleza cohesiva de las moléculas de agua. Están fuertemente atraídas entre sí. Esta atracción es lo que le da al agua sus propiedades únicas. Las moléculas en la superficie experimentan una atracción neta hacia adentro, ya que no tienen vecinos encima con quienes unirse. Esta atracción hacia adentro crea una película tensa, parecida a una goma elástica, casi como una membrana estirada. ¿Quieres ver esto en acción? Intenta colocar con cuidado un clip en la superficie del agua. Un clip es más denso que el agua, lo que significa que debería hundirse. Pero si tienes cuidado, la tensión superficial lo sostendrá, permitiéndole flotar como por arte de magia. La superficie del agua es lo suficientemente fuerte como para resistir el peso del clip. La tensión superficial también juega un papel vital en la naturaleza, ayudando al agua a desafiar la gravedad mientras viaja por los altos troncos de los árboles. Y es la tensión superficial la que le da a las gotas de lluvia su característica forma esférica, minimizando su área superficial. Para que el agua humedezca eficazmente una superficie, las fuerzas de adhesión entre el agua y la superficie deben ser más fuertes que las fuerzas cohesivas que crean la tensión superficial. Solo entonces el agua puede esparcirse. Pero, ¿qué pasa cuando introducimos jabón? Añadir jabón altera la tensión superficial, debilitando esa piel invisible. Esto hace que el agua sea más mojante, permitiéndole esparcirse más fácilmente y penetrar en pequeños espacios, haciéndola mucho más efectiva para la limpieza. Las moléculas de jabón interfieren con la capacidad de las moléculas de agua para pegarse entre sí. La tensión superficial no es solo un truco de ciencia genial, es una fuerza fundamental que sustenta innumerables procesos naturales y es esencial para la vida tal como la conocemos, influyendo en cómo el agua interactúa con todo lo que nos rodea. Cada gota de agua, desde la niebla más pequeña hasta la gota de lluvia más grande, está envuelta y moldeada por esta piel poderosa pero invisible. Ahora, observemos qué sucede cuando el agua se encuentra con una superficie que simplemente no puede mojar, una superficie que la repele con todas sus fuerzas. Esto es lo opuesto a la adhesión, y los resultados son bastante sorprendentes. No todo se moja. La forma en que el agua interactúa con diferentes materiales es una danza fascinante de atracción y repulsión. Algunas superficies reciben el agua con los brazos abiertos, mientras que otras parecen alejarla, creando un mundo de gotas y perlas. Algunas superficies son hidrofóbicas, poseyendo una propiedad única que hace que repelan las moléculas de agua. Esta característica no es solo una curiosidad científica, es un aspecto fundamental de cómo la naturaleza protege y preserva, lo que significa que repelen el agua, no la absorben, no permiten que se extienda. En cambio, la obligan a agruparse en perlas que ruedan y se deslizan con facilidad. En superficies hidrofóbicas, como una hoja de loto, somos testigos de una de las soluciones más elegantes de la naturaleza para mantenerse limpia y seca. La hoja de loto, venerada por su pureza, debe su apariencia prístina a este notable fenómeno. La cohesión del agua es más fuerte que su adhesión, lo que significa que las moléculas de agua se atraen más entre sí que a la superficie de la hoja. Este delicado equilibrio es clave para el efecto loto, por lo que las gotas se forman y ruedan, se agrupan en esferas casi perfectas, minimizando su contacto con la superficie de la hoja y rodando fácilmente con la más mínima inclinación. ¿El secreto de la hoja de loto? ¿Qué tiene esta hoja que le permite realizar esta asombrosa hazaña de repulsión al agua? Pequeñas protuberancias y crestas atrapan el aire, creando una superficie texturizada a nivel microscópico. Estas no son solo protuberancias aleatorias, están estratégicamente diseñadas para mejorar la hidrofobicidad, minimizando el contacto con el agua. La gota de agua se asienta sobre estas estructuras, apenas tocando la hoja misma, casi como si estuviera levitando. Las gotas de agua flotan en este colchón, suspendidas sobre un colchón de aire atrapado dentro de la textura microscópica de la hoja, apenas tocando la superficie, lo que resulta en un ángulo de contacto extremadamente alto, una medida de cuán hidrofóbica es una superficie. Y arrastran la suciedad a medida que ruedan. A medida que ruedan, recogen la suciedad y los escombros, limpiando eficazmente la superficie de la hoja. El truco de autolimpieza de la naturaleza. Este mecanismo de autolimpieza, inspirado en la hoja de loto, ahora se aplica en diversas aplicaciones tecnológicas. Las plumas de los patos, otro ejemplo del ingenio de la naturaleza, también utilizan la hidrofobicidad para mantenerse secos y flotantes en el agua.
y muchos insectos, de manera similar, dependen de superficies repelentes al agua para mantener su capacidad de volar y funcionar en ambientes húmedos. Usan recubrimientos hidrofóbicos similares para mantenerse secos. Estos recubrimientos naturales son un testimonio del poder de la evolución y la adaptación. La humedad no es absoluta, es un fenómeno relativo que depende enteramente de las propiedades de la superficie que encuentra. Depende de la superficie. La misma gota de agua puede comportarse de maneras drásticamente diferentes, dependiendo de si cae sobre un material hidrofílico o hidrofóbico. Por cada superficie que el agua ama, por cada material que absorbe y esparce el agua fácilmente, hay otra que evita elegantemente, hay otra que la repele con gracia, creando un mundo de gotas brillantes y superficies intactas. El diseño de la naturaleza nos muestra, a través de la hoja de loto y un sinfín de otros ejemplos, la belleza del equilibrio en cada gota, la belleza exquisita y el delicado equilibrio que existe en cada gota de agua. ¿Por qué el jabón hace del agua un limpiador tan poderoso? Las moléculas de jabón tienen dos extremos. Uno ama el agua, hidrofílico, el otro le teme, hidrofóbico. El extremo hidrofóbico atrapa la grasa, el extremo hidrofílico permanece con el agua. El jabón rompe la tensión superficial del agua, permitiéndole extenderse y filtrarse en pequeños espacios. Forma micelas, pequeñas esferas que atrapan la grasa y permiten que el agua la arrastre. Sin jabón, el agua y el aceite se mantienen separados. Con jabón, se mezclan y limpian. El jabón es el pacificador, convenciendo al agua de trabajar con él y eliminar la suciedad. Cada lavado es una negociación molecular. Esa es la ciencia detrás de cada plato reluciente. Para ver por qué el agua moja tan bien, compárala con el mercurio, un líquido que se niega a mojar la mayoría de las cosas. Los átomos de mercurio se mantienen unidos por fuertes enlaces metálicos, haciendo que su cohesión sea mucho más fuerte que su adhesión. Si derramas mercurio, forma bolas apretadas y rodantes en lugar de extenderse. En un tubo de vidrio, el agua sube por las paredes, menisco cóncavo, pero el mercurio se retrae, menisco convexo. La humedad no es universal, es un equilibrio de fuerzas único para cada líquido. La polaridad del agua le da la mezcla justa de cohesión y adhesión. El mercurio es el solitario, el agua es la mariposa social. Este contraste hace que el poder humectante del agua sea aún más notable. La ingeniería de la naturaleza inspira la tecnología moderna. Los científicos imitan el efecto Loto, creando superficies superhidrofóbicas con texturas a nanoescala. Estas superficies atrapan el aire, haciendo que el agua forme gotas y ruede, como en una hoja de loto. El resultado: ventanas autolimpiables, ropa antimanchas, electrónica repelente al agua y más. En medicina, los recubrimientos hidrofóbicos mantienen las superficies estériles. En aviación, previenen el hielo en las alas. Al dominar la adhesión y la cohesión, diseñamos materiales ultralavables o ultrarrepelentes. La naturaleza proporciona el plano, la ciencia lo hace realidad. Todo por entender por qué el agua moja las cosas. Terminamos donde empezamos, con un simple vaso de agua, ahora lleno de asombro. La humedad es una historia de moléculas, fuerzas y el delicado equilibrio entre mantenerse unidas y extenderse. La forma y polaridad del agua conectan nuestro mundo y permiten la vida misma. Pero la humedad también es una cuestión de perspectiva, un concepto que usamos para describir nuestra experiencia. El espíritu científico comienza con preguntas simples y lleva a descubrimientos que cambian nuestras vidas. Hay misterios en todas partes, esperando mentes curiosas para preguntar ¿por qué? Nunca pierdas tu sentido de asombro. Mira de cerca, haz preguntas y asómbrate con lo ordinario. El agua nos sostiene, nos limpia y nos inspira. Mantente curioso.